Estamos de vuelta en Mesa Central Domingo por la pantalla del 13 en transmisión simultánea con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. A partir de este momento conversamos con 4 alcaldes de comunas que han sido directamente afectadas en estos 52 días desde el estallido social del 18 de octubre. Comienzo por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Alcaldesa, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, ¿cómo está, alcalde? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz. Muy buenos alcalde, días, ¿cómo está? Muchas gracias. Y se va a integrar en breves segundos en esta silla la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Les quiero plantear como primer tema el problema de la violencia. La Subsecretaría del Interior acaba de informar esta mañana que en la jornada de anoche es la primera en que no se registran eventos graves en el país desde el 18 de octubre. Aparentemente es una buena noticia. Quiero saber cómo se contrasta eso con la experiencia que tienen ustedes en sus propias comunas, alcaldesa. Bueno, yo creo que mientras los vecinos no puedan dormir tranquilos y vivir tranquilos, nosotros, al menos yo, no me quedo tranquila. Y creo que eso tiene que ver también con una serie de hechos que a veces no necesariamente están vinculados a la comisión de un delito, sino que a incivilidades, por ejemplo, fuegos artificiales u otras situaciones que para los vecinos son complejos y no les permiten dormir. Entonces, yo distinguiría... ¿Y que se han acrecentado en estos 50 días? acrecentado en estos días, o al menos habíamos logrado bajar un poco. Por ejemplo, el tema de los fuegos artificiales en particular era un tema que veníamos trabajando, que habíamos hecho un trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que logramos un protocolo y que hoy día está totalmente desbandado, porque además incluso hay gente que lo encuentra bonito. Y yo digo, mira, el pobre señor, la señora, la niña, el niño que no pueden dormir, no lo encuentran nada de bonito. Y de verdad que creo que hay temas como ese o incivilidades relativas también a que en los barrios, y yo siempre lo he dicho, no solo en esta oportunidad, sino que hace tiempo hay varios barrios donde se vivía el toque de queda, y yo creo que es bueno transparentarlo también en esa situación. En su comuna, alcalde Rebolledo, le doy la bienvenida a Evelyn Matei. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola, ¿cómo Muchas gracias por estar con nosotros. En su comuna, hace un par de semanas fue aguda la violencia. No sé si ha mejorado la situación. Es decir, desde que presentamos el recurso de protección contra el Estado de Chile, particularmente en la figura del ministro del Interior, donde pedimos que se nos garantice el orden público y la seguridad pública que corresponde, no solamente en La Cisterna, sino que en el país. Mire lo que ha pasado en Antofagasta, en Valparaíso, en Talca, está el alcalde de Talca, en todo el país. A partir de esa fecha, que fue el lunes recién pasado, efectivamente ha habido un cambio sustantivo. ¿Sí? ¿Tuvieron más carabineros? Hemos tenido más carabineros, más presencia, pero mira, eso puede ser circunstancial. ¿Ah? La gente de mi comercio, la gente vecina, las familias afectadas que viven alrededor de la intermodal, particularmente después de una gran avenida, están en una situación muy compleja desde el punto de vista emocional. Hemos puesto psicólogos de la municipalidad, tanto los comerciantes. ¿Ah? Eso no ha mejorado. No, digamos, hay una situación emocional muy compleja, postraumática, yo diría que en todo el país. Pero quiero decir una cosa clara, Iván. Es necesario ganar este recurso de protección porque va a proyectarlo a nivel país. El Estado tiene que asegurarnos el orden público. Y protección igualitaria, eso es lo que ustedes están pidiendo. No hemos sentido en La Cisterna en esa semana anterior prácticamente como tierra de nadie y abandonados por el Estado. ¿Cómo lo sienten y cómo lo viven en Talca, alcalde Juan Carlos Díaz? La verdad es que han sido días muy tristes y dolorosos. Yo creo que nuestras policías se vieron sobrepasadas, el orden público no prevaleció en nuestra comuna, algo no visto antes. Nosotros no parte el mismo día 18, sino que el 19. Estuvimos en una situación de estado de emergencia a partir del día lunes. Y después parte de las manifestaciones, y ahí había una parte que era manifestación pacífica, donde se manifestó la familia, salió a la calle, pero en las noches era un caos. Y un caos que no ha generado solamente daño en el comercio, se ha concentrado principalmente en el casco histórico, donde está concentrado el comercio talquino, sino que, como bien decía el alcalde de La Cisterna, la familia, el miedo. Porque algunos dicen, mira, se daña un semáforo y eso es material y eso se recupera, pero se daña el tejido social, se daña la institucionalidad y también la gente. Yo me ha tocado trabajar con muchos adultos mayores en conversatorios para enfrentar esta crisis social y la verdad es que tienen miedo de ir al centro, tienen miedo de salir a las calles y eso tenemos que recuperarlo entre todos. Es el efecto principal. Exactamente, a partir de nuestras diferencias construir un proyecto común. Providencia ha sido una comuna muy dañada, alcaldesa. Tremendamente dañada y tenemos principalmente 2 problemas graves, fuera de los problemas que tiene el municipio con los espacios públicos, pero lo que más me preocupa en realidad son los vecinos que han tenido que vivir constantemente con gases lacrimógenos,
en todo el sector, principalmente en torno a la Plaza Italia, y también en Bellavista, ¿no? Ahí el tema de las bombas lacrimógenas le hace daño a los niños, a los adultos mayores, etcétera, ha sido terrible. Y ellos llevan ya 48 días, no sé cuántos son, pero viviendo prácticamente todos los días con eso. Pero el otro problema grave es la quiebra de muchas empresas pequeñas. Ya, por ejemplo, en todo el sector, en el rubro restaurante, ya se está eliminando, en el fondo, echando al 35% de los trabajadores. 35%. En la Comuna de Providencia. En la Comuna de Providencia, en un sondeo que hemos hecho. Muchos que han quebrado, muchos que han desaparecido, algunos que están siendo atendidos ahora solamente por el dueño y su señora. Y lo que estábamos viendo es que aproximadamente el 60% de todas las empresas en Chile está considerando disminuir trabajadores el próximo año. Entonces, yo diría que el peor efecto que vamos a estar sufriendo probablemente el próximo año, más allá de la violencia de hoy día, es la pérdida de empleo masiva, brutal y muy dolorosa. Vamos a hablar de eso, pero déjeme preguntarle por una situación particular de la Comuna de Providencia, que es la de aquí cerca, el patio Bellavista. Ahí hay un problema particular, incluso entiendo que ha habido hasta funas a algunos locatarios ahí. La verdad es que ha habido una violencia psicológica en contra de gente que incluso tienen emprendimientos que a pulso habían levantado durante 20 años, y el patio de Bellavista lo ha pasado pésimo. O sea, a cada rato nos llaman, oigan, no podemos abrir, no están incendiando tal local, no están... O sea, es una situación Hay amenazas terrible. directas contra Hay amenazas directas contra mucha gente. Y usted ve el ensañamiento que ha habido contra ese señor que tenía 2 hoteles y 2 restaurantes, los 4 quemados y saqueados, los 4. El señor Lucio, no me acuerdo cuánto. El del Hotel Principado de Asturias y otro Hotel Principado. Yo no, al señor no lo conozco personalmente, pero los 4 locales que tiene, los 4 saqueados y quemados. Alcalde. O sea, yo quiero decir con toda claridad también hacer una distinción. La violencia, venga donde venga, hay que rechazarla tajantemente. Yo creo que ahí no deben haber distingos. La violencia de estos grupos, diría yo, criminales, bandas criminales. ¿Usted está de acuerdo en que hay narcos ahí? No, pero por supuesto, en todo el país están actuando los narcos organizados, tienen los medios, tienen dinero, tienen recursos. En la Intermodal estuvieron vehículos de alta gama esperando los saqueos y haciendo los saqueos. Los narcos y las barras bravas. Y bueno, bandas criminales en general. Bandas criminales. Y yo quiero ser categórico en eso, rechazar la violencia. Otra cosa es la manifestación y las demandas pacíficas de nuestras familias de clase media endeudada y de nuestros sectores vulnerables que han salido a exigirle al país, al Estado chileno, al gobierno que está hoy de turno, una justicia social, un país con tanto abuso y con tanta desigualdad. Esas manifestaciones hay que seguirlas respetando, seguirlas, sobre todo estando con ellas. Yo estoy en esa posición, pero la violencia de los, voy a decirlo en términos chilenos, de los patos malos hoy día, es que estamos secuestrados por las bandas criminales en las ciudades. ¿Por qué y eso no puede seguir siendo... Alcaldesa dictado, ¿por qué esas bandas criminales tienen tanto poder? ¿Cómo están actuando? ¿Por qué están ejerciendo esta influencia ahora? Bueno, por la ausencia de Estado, principalmente porque cuando tú sales en distintos sectores simultáneamente y tienes una policía que tiene limitaciones, digamos, desde el punto de vista del actuar, me refiero en número, o sea, que no puede estar en todos lados a la vez, que no puede, finalmente, o que se decide también, como dices tú, a veces estar en un lado y no en el otro. Entonces, finalmente, porque tiene que ser un número importante que resista o que esté, digamos, en un lugar, entonces no se puede diversificar tampoco en la ciudad. Lo que ocurre es que ellos sienten que tienen como chipe libre, como se dice, y al final lo que ocurre es que, y esto es algo que nosotros venimos planteando hace tiempo, ojo, cuando nosotros pedíamos mejor distribución de carabineros, hace un mes atrás estábamos hablando de ese tema, hace un poquito más de un mes, o 2 meses atrás que veníamos hablando de distribución igualitaria de carabineros en la ciudad, es porque nosotros ya veíamos que el Estado no era capaz
de absorber algunos temas criminales, delictuales que están ocurriendo en nuestra ciudad. Y por lo tanto, y en algunos barrios nuestros. Entonces, cuando yo hablaba y cuando decíamos tenemos bandas criminales que están operando libremente, lo hacían antes de este proceso, lo están haciendo hoy día con mayor razón. ¿Hay bandas criminales en Talca también, alcalde? Bueno, sin lugar a dudas, violentistas. ¿Hay narcos también? Yo creo que sí, ha disminuido toda la delincuencia en la periferia, en los sectores residenciales. Sin lugar a dudas que existe un aprovechamiento. Yo no voy a decir qué es lo que, cómo surge esto, de dónde viene la articulación, pero después cae, como dicen por ahí, sobre pasto seco, porque había mucha desigualdad social, mucha rabia contenida por diferentes razones, por abusos, por privilegios y cosas así. Pero el narco, el lumpe, se aprovecha esta situación, se infiltra y es el que produce daño. Y ahí es donde yo creo que Carabineros se ha visto sobrepasado, porque en la marcha hay estudiantes, hay gente, familia, que hace la marcha pacífica para pronunciarse sobre reivindicaciones que son válidas. Y ahí a Carabineros yo creo que muchas veces se le hace difícil. El otro día estábamos en un conversatorio con adultos mayores, irrumpen grupos universitarios y también de personas que estaban manifestando y me plantean, alcalde, dígale a Carabineros que no abuse de nosotros. Bueno, yo le decía, firmemos un pacto acá para condenar enérgicamente todo tipo de violencia. O sea, ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Pero más allá de nuestras diferencias ideológicas, tenemos que ponernos de acuerdo para condenar todo tipo de violencia, porque quienes pierden son los que más necesitan. El comercio, la gente, el adulto mayor y la familia. Alcaldesa Matei, esto que ha ocurrido en estos 50 días, ¿ha servido de alguna manera para que la gente, para que todos nos demos cuenta palmariamente de cómo está actuando, por ejemplo, las bandas criminales de narcotraficantes o de otro tipo en las comunas, o no? Absolutamente, las vamos a tener que enfrentar. Yo además estuve el viernes con varios alcaldes y con nuestro fiscal regional, Manuel Guerra. Y yo primero quisiera destacar las fuerzas democráticas en el Congreso, que efectivamente han votado a favor, ¿no es cierto?, de leyes más duras, antisaqueo, antiencapuchado, etcétera. Y particularmente me ha llamado la atención y quisiera destacar el nombre de Felipe Arboe. Yo prácticamente no lo conozco a él, pero ha sido una figura que se ha atrevido, muy distinto, ¿no es cierto?, de otros parlamentarios que parece que los han empujado mucho desde sus propias filas, que se han arrepentido. ¿Usted dice fuerzas democráticas porque hay fuerzas no democráticas? Obviamente que hay fuerzas no ¿Cuáles democráticas. son? Yo creo que las que se oponen a toda esta medida. Las que se oponen a la violencia, esas son fuerzas no democráticas. ¿Incluyendo los diputados que se arrepintieron de haber votado en general? No, yo creo que a ellos efectivamente les tienen que haber hecho una presión tan brutal que no les quedó otra. Pero yo creo que ellos tuvieron el coraje de votar como correspondía y vamos a ver qué es lo que pasa con esos partidos finalmente. Yo tengo la impresión que se están despedazando, ¿no? Pero porque además los que tienen votos son los que votaron en el Congreso, no los que los están presionando a ellos en la calle. Pero en fin. El tema es que en la medida que todas las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo y empiecen a condenar la violencia, no solamente en los dichos, sino que también en los hechos, porque les quiero decir que tenemos muchas fotos, muchas fotos. Fiscalía tiene muchas fotos. Y de a poco ya se están empezando a ver quiénes fueron los que saquearon, quiénes son los que incendiaron, quiénes son los que andan con bombas Molotov. Y la idea, ¿no es cierto?, es que todas esas personas terminen tras la reja. O sea, hacer, portar o tirar bombas Molotov tienen pena muy alta. Y por lo tanto es súper importante que los pillemos a eso y los metamos adentro. Y quiero destacar también que por primera vez veo a los jueces, fíjense que en el 85% de los casos de los saqueos los han dejado adentro. Sí, con prisión preventiva. Entonces yo creo que ya está empezando a cambiar efectivamente la actitud práctica en contra de la violencia. Santiago Rollo. Sí, yo quisiera, estando todos de acuerdo en rechazar esta violencia de bandas criminales y de violentistas, tocar temas de fondo aquí. Voy a decir una frase, que es una frase maestra. No hay justicia social si no tenemos paz en una sociedad. Y cuando hablo esto, lo estoy planteando en un sentido de paz integral, en un sentido humano, en un sentido de solidaridad. Vivimos un país tan desigual. Un país que los alcaldes que estamos aquí, alcaldesas, sabemos la desigualdad territorial que tenemos, terrible, con presupuestos de municipalidades que son superiores a las europeas, que son Las Condes, la propia Providencia. Nosotros no, que tienen presupuestos, Sí, además pero millonarios al lado de comunas pobres, como las de los sectores sur de Santiago, que yo soy de allá de la Cisterna, que tenemos recursos muy pobres. Mi presupuesto es de 15.000 millones de pesos. Usted entenderá que
todo lo que tengo que hacer en materia de salud, educación, que subvencionamos además a educación y salud, que son responsabilidad del Estado. Los municipios chilenos traspasamos el año pasado a educación 250.000 millones de pesos. Iván, permítame, que esto es muy relevante. Y a salud 200.000 millones de pesos. Estamos subsidiando al Estado chileno en materia, además de esta desigualdad territorial que tenemos, que se expresa en muchas cosas. Yo le quiero decir, invitarlo a usted a esta hora, al Hospital Barros Luco, a la urgencia del Barros Luco. 14 horas promedio para esperar una atención de urgencia. Y si lo atienden, no hay camas. Se tiene que quedar en una silla de ruedas o en una parte externa. No hay cirugías, no hay la situación de los hospitales y de la salud pública en Chile. Es muy compleja. Si me permite nomás decir que la cantidad de dinero que se ha aumentado en el presupuesto para salud en los últimos 30 años es una cosa, pero impresionante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero también esa es la realidad que tenemos. Que yo creo que se está malgastando mucho dinero. Porque voy a hacer una cosa para terminar. En muchas partes. ¿Sabe cómo se financia la salud pública primaria en Chile? Los municipios. En las municipalidades nos pagan un per cápita. ¿Sabe cuánto es el per cápita, Iván? 6.000 y tantos pesos. 6.400 pesos hasta el año pasado. Sí. Y el Parlamento nos aprueba 800 pesos para mejorar nuestros estándares de calidad. ¿Usted cree que eso mejora la calidad? Es una vergüenza nacional. Entonces yo quiero decirle, los alcaldes hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en muchas cosas. Yo estoy seguro que si hoy día los alcaldes y alcaldesas estuviéramos en el Parlamento y los diputados en las comunas, pero nosotros en el Parlamento, habríamos llegado a acuerdos nacionales mucho más sustantivos. Aquí falta una agenda social potente, que el país la está esperando. Le quiero decir que estas migajas que se han hecho, nuestros vecinos no la sienten. Aquí falta un proyecto de pensiones, falta mejorar la salud, falta mejorar los sueldos. Yo estoy hablando de un país tan injusto y con tanta desigualdad. ¿Estamos hablando de migajas, Evelyn Matei? Absolutamente. A todos nos encantaría dar mucho, mucho más. El tema es cómo lo financiamos. Porque lo peor que nos puede pasar, ¿no es cierto?, es empezar a dar mucho y que de repente se nos termine la plata y sencillamente irnos a una inflación desbordada y a no poder seguir pagando. Entonces, yo de verdad creo que en Chile hay mucha corrupción, mucha corrupción. Creo que nunca, jamás hay mucha corrupción en los municipios también, en los ministerios, en todas partes. El tema de la elusión, el tema de la colusión, son temas que tenemos que enfrentar. Pero yo también quiero señalar, y súper claro, que todas las cosas que quiere Santiago y que yo quiero y que todo el mundo quiere, tiene que hacerse, pero en una agenda de corto, mediano y largo plazo. Pero Evelyn, no alcanza el dinero para hacerlo. Así como el tema de salud, yo le diría, ¿cuál es la carga tributaria que tenemos en Chile? De un 20%. En Europa anda alrededor del 28-30%. Claro, pero la carga tributaria que tenemos en Chile es vergonzosa. Es la carga menor que hay en América Latina. Entonces, cuando tenían el tamaño como nosotros. Ahí teníamos que enfrentar el tema de la carga tributaria en Chile y los más ricos tienen que eso pagar más tributo. Santiago, pero eso se está enfrentando. Se está enfrentando. Pero la carga tributaria es la menor de todas en América Latina, un 20%. En Europa, en los países europeos y en la OCDE, todos los otros países latinoamericanos. A ver, Santiago, para que participe también Carolina Dictado. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una mirada que es, primero nacional respecto del tema de la redistribución de recursos, pero también cómo conseguimos nuevos recursos para los municipios y para los gobiernos locales. Hoy día somos administraciones locales, no somos gobiernos locales. La gente nos pide que resolvamos cosas que nosotros no podemos resolver. Entonces, cuando me piden a mí que yo pueda pavimentar una calle, yo no lo puedo hacer, probablemente Evelyn, sí, igual lo hace, yo no lo puedo hacer. Y entonces el vecino, no por atribuciones. No por atribuciones. Claro. Hay una parte que es presupuesto y hay otra que son atribuciones. Además, la gente no entiende que a veces hay atribuciones que no tiene, porque los municipios tenemos limitaciones. Obviamente que hay que redistribuir. ¿Por qué hay que redistribuir? Porque aquí hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y de tercera. Y de tercera también. Y que tiene que ver con cuando yo digo la calidad de áreas verdes. Te voy a poner un ejemplo súper concreto. Cuando yo voy y hago un espacio público y un área verde. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? El pasto. Es lo más lindo, lo más verde.
Si yo pongo puro pasto no tengo cómo regarlo, porque no tengo cómo pagar la cuenta del agua. Entonces cuando la gente dice, oye, mire la ordinariez que hicieron, porque hicieron una cuestión que tiene piedrecitas de colores, nosotros ahí tratando de adornar la cuestión para que se vea más bonita, ahora, con árboles. Es lo más, bueno, hoy día el tema o sea, del agua, hay que repensar todo eso. Hay que repensarlo, pero tú vas a las comunas del sector oriente y son verdes, tremendamente verdes, y nosotros no podemos darle a nuestros vecinos ese verde. No es que no queramos, no es que no tengamos ganas. Entonces, cuando uno dice cómo redistribuimos, pero también tiene que ver con nuevos ingresos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué culpa tiene Florida? No la Florida, Florida, 8ª región, que Celulosa Arauco pague sus impuestos, creo que Vitacura o Las Condes, no sé en cuál de las dos tiene su oficina principal, creo que Las Condes. ¿Qué culpa tiene la gente, los vecinos de Celulosa Arauco, que se llevan todas las externalidades negativas de esa empresa para que en Vitacura Las Condes terminen los ingresos de esa empresa? Por la patente Entonces, municipal. por la patente municipal. Entonces, aquí hay un tema de redistribución, pero también de nuevos ingresos, y que debiéramos que el Estado tiene que aportar más recursos a los municipios. Hoy día estamos cercanos al 20%, cuando en cualquier país OCDE y todo lo que nos gusta decir, supera el 30% de todas maneras para poder hacer una administración que valga la pena y que nosotros podamos realmente responder a las necesidades de No, los yo estoy de vecinos. acuerdo con eso, pero con mucho más fiscalización. Sí, de acuerdo, Con pero mucho eso, más fiscalización yo no y me niego a además, la fiscalización. perdón, con cárcel para los que malgastan Sí, por supuesto. plata. Porque cuando yo llegué a Providencia, había una deuda de 7.000 millones de pesos que nadie sabe qué se hizo con esa plata. Y todavía no pasa nada. Cuando yo llegué habían 4.500 millones de pesos. Juan Carlos Díaz. Yo comparto 7.000. que no puede haber paz Alcalde de social, Talca. no puede haber paz social sin justicia social. En un conversatorio en un sector vulnerable de nuestra comuna, una adulta mayor decía, ¿sabe qué? A mí, yo lo único que quiero es tranquilidad. Yo soy una persona pobre y nosotros los pobres nos hemos acostumbrado a vivir con nuestra pobreza. Eso no puede Ay, ocurrir, qué eso no nos pena. puede quedar indiferente. ¿Te das cuenta? Y yo comparto, tenemos que tener más y mejor Estado. Pero más y mejor Estado no significa tener más funcionarios y mejores sueldos. Significa distribuir de mejor manera y focalizar de mejor manera. Es que hay un punto, esta no es la pregunta más popular de todas en esta mesa, pero también se requiere mayor eficiencia en el Por gasto eso, público. el ministro, mira, el ministro Obvio. Sichel decía recién, hay que focalizar y poner los recursos donde los que más necesitan. Tenemos 2.800.000 adultos mayores en nuestro país. De acuerdo al informe de la OCDE, 1.200.000 tienen pensiones por debajo de los 162.000 pesos. 580.000 adultos mayores tienen pensión básica solidaria. Y hay un número importante de adultos mayores que cotizaron, o sea, se jubilaron anticipadamente y están por debajo de los 100.000 pesos. Entonces, cuando no resolvamos esa ecuación, mira, tú sacas consumos básicos, luz, agua, gas. No se puede. Un parlamentario me decía, pero si la luz son 15.000 pesos, pero 15.000 pesos para una persona que gana 80.000, 100.000 pesos, el 15% del sueldo. El gas, el balón de gas es 15.000 pesos, el agua, hay subsidio entre el 25 y el 80%. Entonces, resolvamos esos problemas primero. Esas son soluciones, mira, transferencias directas. Si la distribución, yo hago un ejemplo que puede sonar un poco odioso, pero en la zona de Curicó antiguamente habían parceleros sencillos y habían praderas sin nada. Hoy día hay agricultores que tienen un poquito más de recursos y hay sistemas de riego. ¿Subsidiados por quién? Por el Estado. Entonces, las transferencias, me parece bien. Realicemos créditos blandos a través de Corfo y todo, pero partamos por los que más necesitan. No podemos estar indiferentes a lo que pasa con nuestros adultos mayores. Ahora se aprobó la ley del tema de las contribuciones municipales, que dejan exento a un número importante. Los derechos de aseo nuestros, Todo lo 40.000 pagamos pesos durante el año. Mira, entonces tú empiezas a hacer un listado. Antes de hacer estos cambios profundos, porque se ha avanzado con la pensión básica solidaria. Los cambios estructurales. Cambios estructurales, partamos garantizando esos derechos mínimos. Mira, consumos básicos, transporte gratuito, se pasó del 20%. Nuestros adultos mayores, yo le hablo a mis adultos mayores de la comuna, nuestros adultos mayores pagan 550 pesos, 8.000 pesos gastan al mes o 10.000 pesos. O sea, tú les vas sumando el transporte público, Ya, los pero ahora van a tener medicamentos. 50% de gratuidad. El 50%, pero avancemos al 100%. Focalicemos donde los que más donde está la necesidad mayor. Santiago Robello, Evelyn Matei. Yo creo que los que más están sufriendo hoy día la situación de abuso y desigualdad en el país, por supuesto, son los adultos mayores, ¿ah? Y las familias más carenciadas. En la cisterna tenemos una cantidad de programas muy importantes. No obstante, nuestro presupuesto muy básico, el menor del sector sur de Santiago, tenemos programas muy potentes en esta línea para nuestros adultos mayores. Pero quiero decir un tema de fondo. Necesitamos un Estado moderno, un nuevo Estado chileno. Yo creo que el tema de la Constitución de la República de Chile, que a propósito Vamos a hablar de la consulta vamos a ciudadana hacer en un momento la más. consulta ciudadana a los municipios,
O sea, los cuatro tienen consulta. Sí, Sí. y nos pusimos de acuerdo los alcaldes. Es esencial preguntarle a la gente la agenda social, porque yo quiero retomar los temas de fondo, ¿no? Sí. O sea, y decirlo con claridad, nos falta una agenda social. Cuando yo hablo de migajas, Iván, es porque yo converso con los vecinos y digo, y ellos me dicen, no sentimos que los acuerdos que han habido hoy día nos lleguen. La gente está esperando un nuevo sistema de pensiones, a lo menos que se plantee. Está esperando cambios en la salud de los hospitales, la urgencia, en las atenciones de las municipalidades con sus consultorios. Evelyn Está Matei. esperando mejoramiento en los sueldos. Yo quiero O sea, señalar... yo le pido al presidente de la República, permíteme, Evelyn, le pido al presidente de la República que haga anuncios importantes en esta materia. No podemos seguir con poquitos por acá. Mire, Iván, estamos... me ya la palabra sí, a mí. pero voy a decir una cosa al final. Ya está bueno. Estamos en la cornisa del abismo. Evelyn Estamos en Matei. una situación límite. A Y ver, se Santiago. necesitan soluciones estructurales. Gracias. Yo lo que Evelyn quisiera Matei. señalar es que, por ejemplo, en los últimos 30 años hemos aumentado en 7 veces, más o menos, el presupuesto de educación. ¿Cuáles son los resultados? Cero. Cero. ¿Dónde? En todas partes. No. No ha aumentado los resultados de la PISA, no han mejorado los resultados nivel nacional, digamos. a nivel A nivel nacional. nacional. A nivel nacional. Pero O sí sea, se han podido hacer cosas importantes en a nuestro, ver, o sea, por lo menos los perdón, que administramos educación. los niños están aprendiendo igual de poco. Los niños están aprendiendo igual de Sí, poco. está ahí en el La subterráneo. comprensión de lectura es atroz. Los resultados en la prueba PISA en matemática son peores que muchos otros países que tienen mucho peores ingresos que nosotros, etcétera. Los resultados de la PISA son para sentarse a llorar. Esa es la verdad. Y vamos a estar compitiendo en una economía que está basada en el conocimiento. Entonces, uno dice, bueno, cuando nosotros decimos más dinero, bueno, ¿por qué también no nos preocupamos un poco de cómo se hacen las cosas? Acá nos hemos dedicado a comprar colegios a los sostenedores. Nos hemos dedicado a construir colegios para jornada escolar completa. Y todo con cero resultados en materia de aprendizaje. Entonces, yo también quiero señalar que esta es una gran oportunidad y creo que es muy buena la entrevista hoy día del ministro Briones. En el sentido de decir, ¿saben qué más? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora al tiro? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora al tiro? ¿Cuánto es lo que podemos recaudar más por impuestos? ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en mediano y en el largo plazo? La hoja de ruta social que llaman. Así lo han hecho los países nórdicos. Los países nórdicos eran muy pobres hace algún tiempo atrás, hoy día son muy buenos. ¿Pero es por qué? Porque a pesar del cambio de los gobiernos, tienen una agenda social, pero no solamente cuánto van a gastar, sino cómo lo van a hacer. Si nosotros hubiéramos gastado más, por ejemplo, en mejorar los sueldos de los profesores hace 30 años, en vez de dedicarnos a construir grandes colegios en que los niños siguen sin aprender nada, quizás estaríamos hoy día mucho mejor de lo que estamos. La entrevista de Entonces, Ignacio Briones es una entrevista de Carlos Agurto en el Mercurio de hoy. Alcaldesa Rita. A ver, dos cosas. La primera, yo creo que aquí debieran escucharnos más humildemente, creo, a los alcaldes. ¿En qué sentido? En que nosotros somos especialistas en generar políticas y programas que disminuyen las brechas de inequidad. Así es. O sea, cada municipio tiene programas y políticas para adultos mayores, para jóvenes en deporte, la farmacia comunitaria. O sea, está lleno de políticas y programas inventadas, algunas por municipios, otras copiadas, que yo siempre digo que en la única parte donde está permitido copiar es en lo municipal para compartir buenas experiencias. buenas prácticas. Y las buenas prácticas. Yo quiero decir... Con programas medidos, Programas medidos, mira. evaluados, digamos. Yo tengo Defensoría del Adulto Mayor, financiada 100% municipal, abogado gratuito para adultos mayores abusados por sus familias que le quieren quitar sus casas, que le quieren quitar la pensión. Que, No se pueden eso imaginar financiado lo terrible 100%. que es. Terrible, casos tremendos. Tremendo. Donde nosotros ahí vamos disminuyendo, ¿qué es lo que es eso? Disminuir brechas de inequidad. Programa de salud mental infantil para niños entre 4 y 11 años. Para ir al Calvo Maquena hoy día mis niños tienen que esperar 6 meses para que le den una hora. Yo los estoy atendiendo hoy día con la atención de salud primaria. Nuestros problemas de salud mental que hoy día son tremendos en nuestros niños y jóvenes, suicidios,
¿Para qué decir? Tenemos diagnósticos que son bastante demoledores, entonces o nos hacemos cargo, nos debieran escuchar más en el sentido de que hay cosas que se pueden hacer, que son programas piloto que muchas veces hemos hecho, que de alguna manera, o sea, el Centro Quintún, que nosotros hicimos para enfermos con Alzheimer, hoy día es una política nacional de demencia. Tenemos que atrevernos también a poder inventar y que esto no solo pasa en los municipios ricos, sino que también en aquellos que somos innovadores, tenemos buenas ideas y hacemos buenas alianzas. Y eso yo creo que hay que hacerlo. Y perdona, solo una segunda cosa. En tema de educación, yo quiero decir que quiero reivindicar el rol de aquellos que nos hemos tomado la educación municipal en serio. Porque nos han pasado recursos y los recursos se han invertido 100% en los niños y las niñas. Y cuando se invierten en los niños y las niñas... ¿Y eso no pasa en todos los municipios? No pasa en todos los municipios. Pero también es cierto que a veces... Lo que pasa es lo siguiente. Hay municipios que tenemos capacidad para subvencionar el gasto básico. Hoy día los municipios nos pagan por asistencia. ¿Viera ahí el desastre que tenemos hoy día? Yo, por tener los colegios abiertos, me están castigando. Porque en próximo año yo voy a recibir mucho menos subvención por la baja asistencia. Decía, entonces mejor cerraban los colegios, pues ya así entonces nos iba todo súper bien. Entonces nos están castigando. Nosotros ganamos por nuestros recursos y yo tengo que pagar igual la cuenta de la luz, la cuenta del agua, pagarle a los profesores. Entonces los recursos que han llegado, que son para calidad, yo hoy día puedo decir, tengo todos nuestros colegios climatizados. Pucha, que es distinto estudiar sin frío o sin muerto de calor. Entonces, eso es calidad de educación también, o en infraestructura. Entonces, yo creo que ahí hay una experiencia que hay que rescatar, que son las buenas experiencias, y obviamente castigar y dejar de lado a aquellos que lo han hecho mal. Pero yo quiero reivindicar el rol de la educación pública. Nosotros hemos hecho harto esfuerzo. Sí, bueno, primero decir que no podemos construir sobre ceniza y reconocer lo que hemos avanzado. Recién hacíamos una reflexión, nosotros en la atención primaria, el año 80 en nuestra comuna, una población de 128.000 habitantes, había un centro de salud de atención primaria, hoy día tenemos 11. O sea, ha habido un avance, pero ha quedado el descubierto con esta crisis social que hay precariedades. Pero yo no soy de los que me coloco a la fila, yo creo que aquí tenemos que ser generosos también para poder avanzar y llegar a un acuerdo y focalizarnos en los que más necesitan. Los adultos mayores hoy día representan un 16% de la población de Chile, pero el año 2050 va a ser el 40%. Entonces, la seguridad social es fundamental, es fundamental. Por eso reitero, yo creo que el ministro Orione dio en el clavo cuando hacía, lo decía el parlamentario Belolio, decía, mira, nosotros estamos similares antes de impuestos en las condiciones de desigualdad con muchos países de la OCDE, pero después de impuestos, y no es solamente por un efecto tributario, es por la eficiencia del Estado. Entonces, focalizar recursos me parece que es la solución. Y ahí también transparentar. El per cápita efectivamente es insuficiente, y el per cápita afecta a un problema que no es menor, que es la salud de las personas. El tema de la deuda hospitalaria, el GES y el auge, es un adelanto, pero hoy día las patologías no están cubiertas y no se responden en 30, 60 días. Cuando tú vas a las poblaciones, la gente te dice, mire, ¿sabe qué? Mi problema es la interconsulta con el especialista, y que se demora 6 meses, un año y medio. Y si se tiene que operar, esa persona, por eso las personas con la pancarta dicen, le tengo más miedo a pensionarme que a morir. Entonces, es una realidad, y es una realidad que tenemos que enfrentar como sociedad. Y tenemos que colocar los recursos que se necesitan y priorizarlos, y destinar y ser eficientes efectivamente, donde no estamos siendo eficientes, donde se malgastan los recursos, y colocarlos donde realmente se necesitan. Ahora, ¿son capaces los alcaldes, se lo pregunto a los cuatro, son capaces los alcaldes de reactivar sus comunas, de tener herramientas o de tener políticas para apoyar lo que se está haciendo desde el gobierno central en términos de reactivación, Santiago? Si tú me permites, a propósito de lo que Evelyn trató y muy bien, ella es economista, tiene una mirada bajo su visión profesional. Yo soy sociólogo, tengo otra mirada. Efectivamente, si se entregan más recursos, tienen que haber indicadores de gestión. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero tocó la educación. Tenemos la educación más segregada del mundo. Los colegios municipales, hasta hace poco, porque ahora está la ley de inclusión, que me parece extraordinariamente notable que eso se haya aprobado. Porque antes los colegios municipales, y ahí están los resultados, nosotros nos seleccionábamos... Estoy hablando a nivel de todo Chile. Nosotros nos seleccionábamos, si tú me permites, nosotros nos seleccionábamos alumnos, llegaban alumnos de escasísimos recursos, con problemas terribles desde el punto de vista de disfuncionalidad familiar, en fin. Y los resultados que ahí se dan en los colegios municipales no tienen nada que ver con el college o con el liceo alemán o con el colegio del barrio alto. Con pero el aumento del recurso es un aumento parejo. Pero hay una mirada ahí, claro,
Sí, pero una cosa es la población, vale más caro. la población objetivo que tiene el nido de águila, otros colegios, y otras son las poblaciones objetivos que tenemos los colegios municipales. Sí, no, pero y los Matei no estaba, resultados, perdón, que la resultados, interprete, pero no estaba comparando el nido de águilas con un colegio público. Pero sí, el nivel general de la sí, educación. yo lo estoy haciendo, porque Sí, esa es la realidad que tenemos en Chile. Pero un alumno vulnerable es mucho más caro educar. Sí, o sea, desde el punto de vista del apoyo que Esa es tienes la- que tener. esa es la o sea, reflexión. mucho Ahora, más pero caro volvamos a la educar. pregunta. Ok. Volvamos a la reactivación económica, que va a ser un problema Sí. urgente a partir de mañana o sea, a partir de hoy, Se digamos. nos viene momentos ¿Tienen maneras de aterrizar los Naturalmente. alcaldes? O sea, Naturalmente. tenemos situaciones que están muy complejas, las pymes están muy complejas. Por eso, ¿tienen manera los alcaldes? Nosotros Se puede- estamos hay herramientas, pero- activando, sobre todo el sector Gran Avenida, que fue muy afectado, con el subsidio de $1 millón de pesos, vamos a exentar las patentes municipales, el primer semestre, en fin. Y sin lugar a dudas hay un programa, y quiero aquí terminar esta idea, del gobierno, del Ministerio de Economía, fundamentalmente a través de Cercotec, Corfo, el Banco Estado. Yo aquí digo, ¿dónde está la banca a propósito? ¿Dónde están los empresarios en esta crisis? Siguen ganando plata y no han dicho nada. Pero hay programas que tienen que reactivarse para que podamos sacar adelante nuestras pymes que dan el 80% del empleo en Chile. Evelyn Matei. A ver, nosotros estamos con un programa PYME, no solamente haciendo ferias en todas partes y diciéndole a la gente que ojalá le compre a las pymes en vez de ir al mall, ¿no es cierto? Su regalo de Navidad, etcétera. Lo que Vamos a hacer complica además a subsidios. los pequeños también de los moles, ojo. Sí, está bien, pero el que está en un mall es un poquito más grande que el que está quebrando. Si al final, hoy día, la situación es terrible. Pero además estamos dando subsidios, pero lo que quiero señalar es que vamos a tener tanta gente cesante que yo creo que vamos a tener que empezar, ¿no es cierto?, a pavimentar calles, a arreglar veredas, a arreglar áreas verdes, todo esto con, de alguna manera, dinero fiscal. Como el PEM y el Sencillamente, Dar trabajo. espero que sea un poco mejor que el PEM y el POG, pero lo que vamos a necesitar es dar trabajo. Así es. Porque a lo mejor lo que vamos a tener es a las personas con una pensión básica solidaria mejor, pero a todos los jóvenes sin pega, y eso al final el hogar está muchísimo peor. Así que los municipios sí tenemos cómo gastar rápido, cómo gastar eficiente, lo podemos hacer, ojalá que nos den las herramientas. ¿Tienen cómo hacerlo, Carolina Nosotros Leitao? hicimos lo primero a los afectados directamente por los temas de violencia, etcétera, saqueo y otros, hicimos un plan con nuestro Centro de Empleo y Emprendimiento donde sacamos un fondo concursable, en el fondo donde postularon y pudieron, ya lo asignamos en el Consejo Municipal pasado, se asignaron esos recursos entre 300, 500 mil pesos para reponer una máquina, de repente Claro. se robaban las máquinas registradoras, las máquinas cortadoras de fiambre, cosas de un Para pequeño mantener el negocio. helado. Los secadores de pelo que le quemaron al Claro, señor en Puente a la- Alto. Claro, o sea, cosas que son, de repente, claro, lo que influye poder dar ese monto para que la persona pueda retomar en el fondo la actividad es vital. Eso lo asignamos Esos la semana subsidios, pasada. no son Eso lo créditos. entregamos directamente, fue un fondo concursable y lo entregamos como una subvención a cada una de las personas que postuló. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando, bueno, para qué decir, las ferias navideñas, hoy día en todos los lugares donde podemos hacer nuestras ferias, siempre han habido, en Peñalolén tenemos muchas ferias de postura formal, pero nosotros hoy día además estamos potenciando las ferias navideñas de emprendedores. Y yo creo que la capacidad que tengamos nosotros de poder absorber tiene directamente relación con los ingresos en los cuales podemos invertir. O sea, nosotros tenemos capacidades limitadas. Entonces, más bien es cómo nuestras redes permiten que las personas sepan que existen estos fondos del Ministerio de Economía, de Corfo, etcétera, y cómo llevarlos también a que ellos ayudarlos en ese proceso. ¿Se puede hacer algo en Talca, Juan Bueno, Carlos? nosotros estamos trabajando con la feria navideña, efectivamente abrimos un cupo de 600 y si es necesario más también a cero costo. Estamos trabajando, nosotros tenemos bienes productivos como centros regionales de abastecimiento, mercado central y otros persacreas, y estamos rebajando los cánones al 50% por 12 meses. Estamos trabajando también en conjunto con la Cámara de Comercio, que han sido los más golpeados y los más afectados. Pero ahí yo quiero también aprovechar de hacer un llamado a Corfo, a Banco Estado. Banco Estado tiene intereses más altos que la banca privada. Entonces, esta es una situación de emergencia. Debiesen haber créditos blancos por 12, o sea, blandos, perdón, por 12 meses para todos los microempresarios, pequeños empresarios que han sufrido daño severo. Y también replanteárselo para adelante. ¿Qué pasa con nuestra Corfo? ¿Qué pasa con nuestro Banco Estado también? Ahora, perdón, en la medida que no baje la violencia, no sacan nada, Bueno, porque no venden sí. nada tampoco. Sí, Entonces, sí. ahí hay la un tema violencia súper es el complicado. problema más Claro, delicado, porque no venden a nosotros nada. nos ha proliferado también el comercio ambulante que estamos trabajando, porque hay Ese es un un temazo. descontrol, una anarquía que no le hace bien a nadie, una Sin orden anarquía que hay que público, de alguna manera no tenemos- No hay regular y cómo. controlar. Ahora, sin orden público, tampoco pueden hacer la consulta el próximo domingo, supongo, ¿no? O sea, vamos a hacer todos los esfuerzos Todos los necesarios. Tenemos un compromiso más de 200 municipalidades del país
a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, los alcaldes y alcaldesas hemos sido, y concejales, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Primero, el llamado que hicimos a la Constitución, a la nueva Constitución. Si no hubiéramos salido nosotros, el acuerdo parlamentario probablemente no se haya logrado tan rápidamente. No lo habíamos logrado tanto. Ahora salimos con tres consulta. preguntas que vamos vamos a preguntar por la Constitución, Son dos pero votos, también ¿no? por la agenda social. Puede ser votos. hasta tres. Tres votos. Pueden ser Y hasta uno de tres. carácter local Pero- también. ¿eh? Ya. Lo que pasa es que el tema de la consulta tiene la gracia, bueno, nosotros la vamos a hacer de manera digital, pero con locales o sea, que la gente puede votar por internet, pero en un lugar establecido y publicado. no desde su casa, No digamos. desde su casa, porque hay gente que no tiene internet y que no tiene acceso a computador. también puede desde Pero su lo puede casa hacer si- desde su casa si quiere, y por lo tanto esa es la idea. Y yo quiero destacar aquí que hay algo bien importante. Nosotros permitimos en nuestra consulta que voten los jóvenes a partir de los 14 años. ¿Por qué? Yo creo que aquí hay un tema que es vital. Ellos, cuando planteamos los alcaldes la primera vez la consulta, los chiquillos llegaron a decirnos, bueno, ¿y nosotros dónde estamos? Nosotros partimos de alguna manera, bien o mal, digamos, en este proceso, y por lo tanto decir, ¿dónde estamos los jóvenes? Y ¿sabe qué? Yo creo que los jóvenes tienen que participar porque, bueno, esto es una consulta, obviamente no es un plebiscito, ellos no van a poder participar en el proceso plebiscitario, digamos, de abril, y yo creo que es necesario que les preguntemos a ellos también lo que piensan, y sobre todo que se informen. Yo te diría que hay jóvenes mucho más informados y mucho más comprometidos a veces que los propios adultos. Evelyn Y yo Matei. creo que es importante hacerlo. ¿Qué piensa de eso? Nosotros estamos permitiendo la votación para todas las personas que están inscritas en los registros. O sea, de 18 para arriba. De 18 para arriba, porque de otra manera no funciona con la empresa que nosotros tomamos. Pero además me parece que si nosotros queremos tomarnos a los jóvenes en serio, tenemos que discutir muchas cosas también, ¿no? Van a poder casarse a los 14, van a poder ser independientes a los 14, o a los 16, o a los 17. Si queremos seguir con la edad de 18 de mayoría de edad, creo que Ya tendríamos que tienen mirar. responsabilidad penal. a partir. Absolutamente. Sí, pero es una responsabilidad penal muy distinta, ¿no es cierto? Es una Pero responsabilidad es penal que responsabilidad quedan, penal al fin y al Entre cabo. comillas, atenuada, quedan, digamos. quedan- Atenuada, pero es muy, responsabilidad muy penal. atenuada. Pero por eso que creo que efectivamente tenemos que ver muchas cosas, pero nuestra consulta es para los que están Es de inscritos en el 18. registro. ¿Cómo en tal caso, Nosotros Carlos? mayores de 14 años, yo creo que También. mira, esta convulsión social nos da señales que tenemos que tratar de estar atentos. Y una que nos dice que tenemos que saber escuchar. ¿Y ¿Cómo van a armar el padrón? en el Nosotros, caso de los 14 no, tenemos el años? padrón de CERVEL, pero el CERVEL del año 2017. 17. Tenemos actualizar el padrón para los mayores, o sea, para las personas de 18 y 19 y también los de 14 hacia adelante. Ya. La Asociación de Municipalidades nos entregó el padrón. Nosotros estamos trabajando en 13 locales de votación, va a ser presencial, con validador o invalidador de RUT para que no se repitan en distintos locales de votación. Ya. Pero O sea, hemos uno va a hecho... poder, entre comillas, inscribirse en el momento Sí, de votar los que no sí. están en el padrón. Y tratamos de incorporar la mayor cantidad de consultas. Yo creo que en esto no hay que tener miedo. Mira, hay que aprender y valorar hoy día este proceso porque nos va a permitir Ya. escuchar de primera fuente lo que Iván. quieren nuestros Pero conciudadanos. hay una, sí, pero antes de eso, Santiago, para que entendamos de qué se trata, Sí. hay una pregunta que es básica, ¿no? La del primer voto, que es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución? Eso es. Sí, Esa es exacto. común. ¿Y por La qué repusimos. preguntan eso si se va a preguntar el 26 No, de no, abril? la repusimos. La reposición. Mira, yo quiero plantear lo siguiente. Hay que canalizar, Evelyn, también la inquietud de los jóvenes. Ya, pero contésteme la pregunta. Pero ¿Por quiero qué ser, van a preguntar eso? pero quiero A ser mí me claro. parece que- a mí me Y- parece y- que- y lo vamos a hacer en la cisterna también vía internet. Tenemos abiertos locales, 8 locales en la comuna, 8 colegios. Pero lo esencial aquí es que vamos a consultarle a la gente necesita expresarse. No me va a contestar. A ver, ¿cuál es No, la no te va a pregunta? contestar. ¿Cuál? ¿Por qué van a preguntar algo que van a preguntar Ah, el no. 26 de No, abril y al no país solo completo? Yo te devuelvo Porque la le dije, pregunta. no, te voy a ¿Por qué hacer no claro, te voy a hacer claro. preguntarlo antes? No, no. No, pero a mí lo que- Nadie lo ha confuso, no sé. preguntado y nosotros partimos, los alcaldes y alcaldesas del Si país. nadie lo duda, iba a ser ayer Y, la consulta. exacto, Sí. y la repusimos porque creemos que es legítimo hacer esta consulta porque de alguna manera la gente quiere expresarse hoy día, escúchame. Ya. Y Para eso es recoger esa esencial. inquietud. Sí. Eso Pero la es. importante Evelyn en Matei. realidad va a ser la de abril, porque además va a haber toda una campaña de educación de cuál es la diferencia entre modificar y cambiar totalmente la Constitución. ¿En Providencia ¿Cuál es van a la preguntar lo diferencia? mismo? ¿Van a Sí, preguntar vamos a también por preguntar Constitución? eso, Ya. vamos a preguntarlo, pero yo creo- porque creemos que a nadie le hace mal escuchar la opinión de la gente. En todo caso, la opinión informada y la que de verdad va a ser una diferencia va a ser la de abril.
tengamos claro eso. Yo creo Lo que que, pasa que- perdón, sí, una cosita claro. pequeña nomás. Yo creo que esta consulta igual descomprime y también Así convoca es. a la paz Exacto. social. Yo creo Exacto. que los Exacto. vecinos Ese es Por otro eso que objetivo. nosotros necesitaban Además que no sentirse es escuchados vinculante. y yo creo que esto No de es alguna manera nos vinculante. permite avanzar en la agenda social. Así. Carolina Leitao. No es vinculante legalmente, Sí, pero creo pero que políticamente lo va lo a es. ser en la medida que haya mucha participación, Así es. obviamente. Ahora, yo creo... ¿Qué esperan en términos de participación? Yo creo, ¿Otra cosa? es típica pregunta que esa hace la pregunta. Perena. Que somos gente malintencionada. Sí. Malintencionada. Sí, no, pero no es por malintención, no, pasa no, pero más o Yo creo menos. que yo espero bastante participación. Más del porque 50% la gente, de la sí, última yo creo vez. que sí, yo creo que de todas maneras, porque es un tema que está hoy día... Bueno, y está hoy día, a ver, el ambiente está muy intenso, o sea, en los barrios, los diálogos. No, pero me refiero no, más bien sí, al po. ambiente político, me refiero a los diálogos, las conversaciones. Ah, ya, sobre el Y tema de la sobre este Constitución. tema particular hay mucho diálogo Mucha instalado, pasión también. mucha pasión, y por lo tanto creo que es bueno también, porque ahí nos va a decir, oye, si la gente no se da el trabajo de ir a votar, también es algo que vamos a tener que preguntarnos, pues, ¿qué está pasando? Nosotros creemos... De ahí, cuando por uno dice, ejemplo, el mira, voto obligatorio. el quizá. voto obligatorio, vamos a preguntar. Y Van a esto preguntar, tiene, sí, exacto, claro, el tiene voto tres obligatorio. partes. Una parte constitucional, una parte política, por decirlo Como así, de prioridades. derechos, prioridades Social. políticas. Para que la gente marque las tres demandas Claro, más y importantes, ¿no? después el tema social, eso, las tres agenda social. prioridades de la agenda social. Entre ¿Qué es lo educación que- pública, todo? vivienda, Hay acceso al 10, agua, deuda sí. universitaria, salud pública, ¿Qué es pensiones. lo que en fin, queremos también? Es que desigualdad la de gente ingresos. nos pueda dar esas prioridades para poder hacer una jerarquización, porque todos sabemos que no se pueden resolver todos los problemas de una vez. ¿Y qué es el Entonces es tema? distinto decir, oye, mira, hoy día queremos que el tema, no sé, va a ser pensiones. Yo podría adivinar cuál va a ser, pero No puede me ser- quiero tirar a la vez. No puede ser complicado que se genere una señal media confusa en términos de generar demasiada expectativa, pues, preguntarle a la gente qué espera que se priorice primero, pensiones, salud, no sé qué, lo que sea, y que después por un tiempo no pase nada, digamos, porque las cosas están en veremos. Pero mira, vamos a construir una nueva constitución sin saber, porque todos especulamos. Esta es la necesidad, las pensiones, la salud. Preguntemos cuáles son las necesidades y prioricemos. ¿Sabe qué? La salud. para que ayude a guiar Y el no proceso, solamente en la dice. constitución, porque la constitución también de alguna manera no va a ser la panacea, sino que para las políticas públicas que se construyan. Sí, tenemos que este saber cuáles son segundo las voto es para eso, prioridades digamos. y ponernos de acuerdo. Porque mira, nosotros en las comunas de provincia no tenemos carretera interurbana. Yo creo que el TAC era una demanda quizás válida, pero el transporte público gratuito para los adultos mayores, obviamente que yo creo que está en prioridad uno. Entonces, no el que más grita, tienen que focalizarse recursos. Y yo quiero aprovechar también, junto con invitar a todos los talquinos a participar de la consulta ciudadana, Iván, decir, mira, aquí hay un problema, lo conversábamos recién con los adultos mayores, con los medicamentos, y hablamos de las farmacias comunales, un 300%. Cuando uno dice más Estado y mejor Estado, también más mercado y menos empresas. La concentración. La concentración es un problema que genera colusión, y la colusión es lo que genera abuso, y eso está cansada la ciudadanía. Yo creo que eso hay que meterle el diente ahí en el Parlamento Yo a la estoy concentración. totalmente de acuerdo contigo. El tema de los abusos, económicos, o sea, yo creo que pocas cosas nos han hecho más daño como sociedad, han levantado más rabia, más impotencia, que la corrupción, que la colusión, estos escándalos del papel confort, de los pollos, de las farmacias, eso debiera ser cárcel. El daño que se hace a la credibilidad, a la convivencia social, es tan brutal con la corrupción. Miren, acá... ¿La corrupción municipal también? La corrupción municipal. Todos lados. Lo que le quiero decir, lados. mire, por primera vez nosotros, hay un subsidio que te entregan que se llama ProRetención, que es básicamente para que los niños que son de hogares muy, muy carenciados no dejen de ir al colegio. Por primera vez en la historia nosotros estamos entregando ese dinero al alumno y a su familia. Antes se lo gastaban en no sé qué. Entonces, Está hablando de la Comuna de Bien. Providencia. en la Comuna de Providencia. Diga Entonces, bien, porque pero- yo me lo gasto en mis niños. tú te lo gastas en tus niños, nosotros ahora también, sí. ¿se fija? Pero Aclaremos el tiro, en aclaremos el tiro. Providencia, Hay en que ser Providencia clarito. no sé qué hacían con esa plata. Entonces, bueno, el tema es que todo lo que signifique mal uso de dinero o aprovechamiento de los consumidores o aprovechamiento, eso lo tenemos que... Yo les he contado, nosotros hicimos primero una licitación de la luminaria pública. Me pareció rara la licitación. La eché para abajo, la hicimos de nuevo. Nos salió la mitad, nos ahorramos 750 millones Sí, de con todo- pesos. con todo ese que caso. alguien se lo iba a echar al bolsillo. Ya, pero Entonces, espérese, pero eso a cada rato. que pregunten en la consulta si están o no, si la gente está o no en desacuerdo o en acuerdo de que exista IVA rebajado para productos de primera necesidad. ¿No es elevar un poco las expectativas porque es una... No, además que es una cosa Pero que quiero- no sé, que- pero Iván, que si donde tú se ha me- si hecho tú me es una permites, chacra. Iván,
quiero decir lo siguiente, porque ha tocado los abusos, Evelyn. También, Evelyn, es un abuso que a los empresarios que están en la corrupción, que se les dé sanciones como clases de ética. Clases de ética. Entonces, eso es un abuso que hay que decirlo con claridad. Lo refuerzo entonces. Pero quiero decir lo siguiente, mira, lo importante es que hoy día la gente necesita expresarse. Y yo creo que esta es una gran oportunidad, más allá de lo de abril, que es lo vinculante, que viene todo el proceso de constituyente, es que hoy día le preguntemos a la gente. Yo creo que hoy día no solamente hay necesidad de expresarse, también hay rabia e indignación de la gente. Carolina Leite. Entonces quiero decirle que esa expresión se va a expresar aquí. Yo te voy a responder lo del IVA, porque si viene una pregunta... La pregunta es, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que existe un IVA rebajado para productos de primera necesidad? Hoy día se ha hablado del tema de los libros, se ha hablado de varios temas, pero yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros hoy día, a propósito de que la farmacia comunitaria, popular, como se la ha llamado, ha sido tan relevante, resulta que hace años existen muchas cosas populares en los municipios. El deporte popular, porque es todo subvencionado por nosotros. Cuando yo tengo una piscina temperada y no cobro lo que vale, lo estoy subvencionando. ¿Y quién lo paga? Los propios vecinos, aquellos que tienen más recursos, están subvencionando a los de menos recursos. Entonces, cuando hablamos de un IVA, en el fondo nosotros, por ejemplo, los municipios pagamos IVA. ¿De qué me están hablando? O sea, nosotros de un bolsillo para el otro bolsillo. Al final nosotros debiéramos estar exentos de IVA. ¿Para qué? Para que esos recursos los pudiésemos utilizar en nuestra comunidad. Entonces, yo digo que puede ser una pregunta, mira, las preguntas se discutieron harto, hay harto debate, pero finalmente puede ser que no sea la mejor de todas y todo. Pero lo que yo sí creo que está detrás de eso es decir, la gente dice, oye, hay cosas en las cuales debieran tener valores de acceso, obviamente de un acceso mucho más social o de un valor social y mucho más amplio que lo que existe hoy día. Evelyn Matei. A ver, el IVA es un impuesto que se va pagando, cada uno que hace algo en la cadena final paga un poquitito del IVA, de tal manera que si tú dejas exento al final, eso no le sirve, no te rebaja demasiado el precio. Entonces, es súper, en general, esa es una mala pregunta, pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que tenemos que buscar formas en que los remedios sean más baratos, absolutamente. Aquí hay falta de mercado, aquí hay... ojalá nosotros tuviéramos un poder comprador a nivel central que pudiera comprar... el gobierno, la Senada. Exactamente, que pudiera comprar, ¿no es cierto?, los remedios a nivel nacional. Entonces, yo entiendo que lo que está detrás del IVA no es necesariamente hacer algo que en realidad no funciona en ninguna parte. Esos IVA diferenciados causan mucho más problemas que los que resuelven, pero lo que sí está importante es que en la medida que la gente nos diga que sí, es porque las cosas básicas están muy caras. Y eso tenemos que ver cómo lo... Oiga, una cosa que me quedó. Usted mencionó el caso de las luminarias, que hizo la licitación de nuevo y le costó la mitad. ¿Qué es lo que había detrás del sobreprecio original? Yo ahora voy a hacer la denuncia a la Fiscalía. Yo creo que aquí se habían puesto de acuerdo alguna gente que hacían las bases y hacían las simulaciones. ¿A los dos lados de la empresa? Sí. O sea, sí, en el lado del municipio y en el lado de la empresa. Así es, y yo creo, yo creo que eso es lo que existía, y además quiero decir que yo ya hice otra denuncia por lo mismo con el tema de los parquímetros. Esta sería la segunda denuncia que yo hago a la Fiscalía, porque ¿sabe lo que pasa? De cohecho de soborno. De cohecho de soborno. De posible cohecho de soborno. ¿Son empresas que actúan en otros municipios también? Son empresas que actúan en otros municipios y es una empresa, y lo digo con todos sus nombres, lo que yo sospecho es que podría haber, no estoy diciendo que hay. Esa es la denuncia. Pero es una empresa que se llama iTelecom y que se ha ganado demasiadas licitaciones. ¿En alguna de las comunas de ustedes? ¿No? Ya. No, solo en Providencia, entonces. Entonces, pero es segunda denuncia que voy a hacer ante la Fiscalía. ¿Alguno de ustedes trabaja con eso? 30 segundos para Juan Carlos Díaz. Que esta consulta ciudadana nos va a servir para ponernos de acuerdo en nuestras diferencias y decir, estas son las prioridades. A mi juicio, adulto mayor, seguridad social. Ahí tenemos que garantizar derechos mínimos. ¿Está incidiendo en el voto de su...? Sí. No. A mi juicio, bueno, pero eso lo incorporamos en nuestra consulta. Mira, yo creo que hay una mezcla y transferencia directa. Por eso el transporte público gratuito para los adultos mayores, un subsidio a los consumos básicos, liberar del derecho de aseo. Ya las construcciones fueron liberadas y también hincarle el diente a todo lo que dice relación con la salud y los medicamentos. Ahí yo creo que... Y después vamos también, ¿qué pasa con la pobreza extrema, el 8%? La movilidad social, con más educación y con mayor cantidad, o sea, mayor
proyectos y programas de oportunidades para los jóvenes y las Juan familias. Carlos Díaz, en alcalde de vulnerabilidad. Talca, Carolina Dictado, alcaldesa de Peñalolén, Santiago Rebolledo de La Cisterna, Evelyn Matei de Providencia. Muchísimas gracias a Muchas los gracias cuatro por la por invitación. Gracias por la compartir esta mañana.